Hoy lo que tenemos que ver es el cálculo de nuestra bomba, del ejemplo que hemos seguido, del ejemplo avanzado del diseño de una vivienda tipo. Entonces tenemos que dimensionar lo que es la bomba que va a impulsar el agua y distribuir todo lo que es el agua fría y caliente a todos los ambientes húmedos. También tenemos que dimensionar lo que es el tanque hidroneumático, el cual va a regular la presión y va a mantener una presión lo más estable, ¿sí? Y con eso ya tendríamos la parte interna del dimensionamiento de nuestra edificación. Después vamos a continuar con el dimensionamiento de la entrada hacia el tanque, ¿sí? Por ejemplo, hemos dejado pendiente que tenemos la tubería principal, y en el caso del agua potable tenemos que hacer una conexión desde la entrada. Tenemos el medidor y después tenemos que llegar a lo que es el tanque cisterna, ¿sí? En este ejemplo está en el sótano, entonces va a llegar ahí. En el caso de ustedes puede llegar a la planta baja, y como está enterrado tenemos que llegar ahí, ¿sí? Porque esa es la definición que tenemos de lo que es la instalación tipo C, que tenemos un tanque cisterna y tenemos que tener un sistema hidroneumático con su bomba, ¿ya? Entonces no se olviden, en este caso vamos a hacer la conexión desde la calle, pero del agua potable. Ustedes también tendrían que hacerlo, pero ya después el resto de lo que hemos visto se replica para lo que es la distribución del agua de lluvia, ya que esa ya la hemos cosechado directamente de la cubierta, no viene desde un medidor, ¿ya? Entonces aquí yo tengo las formulitas que hemos visto en la anterior clase, en la teoría, en los conceptos de refuerzo, de bombeo, en lo que es distribución de agua. Entonces estas formulitas las vamos a introducir en nuestro Excel y vamos a ver qué datos necesitamos y si los tenemos o no los tenemos y dónde los podemos manejar. Entonces por favor estén atentos a lo que estamos viendo ahora, porque es la continuación del ejemplo que hemos visto, del ejemplo avanzado, para la determinación ya de lo que es la potencia de la bomba y el sistema hidroneumático. Entonces aquí tenemos las formulitas, como les decía. Entonces lo primero que tenemos que calcular, según nuestro esquemita, vamos a tener lo que es la bombita y el sistema de presurización. Entonces lo primero que vamos a determinar es el tanque hidroneumático, y después de determinar el tanque hidroneumático vamos a calcular la potencia de la bomba, ¿ya? No podemos hacerlo al revés porque no sabemos la presión necesaria de nuestro tanque todavía, ¿ya? Entonces vamos a aplicar primeramente este lado. Entonces nos vamos a ir y vamos a calcular primeramente este lado, que es lo que es el sistema hidroneumático, y después nos vamos a ir a esta parte, que es la parte para el cálculo de nuestra potencia de nuestra bomba. Entonces en este caso, vuelvo a decirles, vamos a empezar por el sistema hidroneumático para determinar lo que es la presión, y obviamente vamos a determinar lo que es el tanque, ¿ya? Entonces vamos a recordar que aquí tenemos R, que es una relación que nos da el tema de la relación del aire con el agua que vamos a tener dentro de nuestro tanque hidroneumático, que contiene agua y aire a presión. Entonces aquí yo ya estoy en mi tablita de Excel, la que he manejado desde el inicio. Entonces aquí yo tengo el ejemplo avanzado, lo que hemos calculado del dimensionamiento de las tuberías de agua caliente, de las de agua fría. Abajo tengo lo que es el dimensionamiento del termotanque, y aquí abajito ya empiezo y voy a colocar dimensionamiento del tanque hidroneumático.
¿sí? También conocido como el hidrocero. Entonces ahí vamos a hacer el cálculo. Entonces primeramente vemos aquí que vamos a determinar la relación, el valor de R, ¿ya? Directamente le ponemos R. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos lo que es el tiempo y también lo que es la frecuencia y el tema de el caudal. Hemos visto que el tiempo es igual a 60 entre F, esta parte de aquí, y F hemos quedado que va a estar entre 4 a 6 ciclos de funcionamiento que va a tener nuestra bomba, nuestro sistema, ¿sí? Entonces tenemos que darle entre 4 a 6. Podemos elegir cualquiera de las dos. Entonces podemos elegir 6. Ya después lo vamos a cambiar y vamos a ver cómo cambia. Ya va a estar todo en fórmula, ¿sí? Y después ya hacemos la división de 60. Entonces aquí colocamos igual o más 60 entre F. Y F va a ser la casilla B 84. Este es el valor de aquí, ¿sí? Entonces ahí lo voy a dividir entre B84 en mi caso. Y directamente me dice que el tiempo va a ser 10, ¿sí? Entonces estamos dividiendo entre 60, entonces el tiempo lo vamos a tener en segundos, ¿sí? Ahora aquí ya podemos entrar a lo que es, todavía nos faltaría lo que es caudal. El caudal lo tenemos que tener en litros por segundo. Y es el caudal de funcionamiento de nuestro sistema, el caudal último. Entonces nosotros nos tenemos que ubicar, ponemos igual y buscamos en nuestra tablita, en esta tablita grande que hemos hecho. Al final tenemos un caudal. Fíjense aquí, yo tengo el caudal, aquí tengo en esta casilla que le estoy marcando, tengo el caudal, pero tengo que buscar el caudal último, que va a ser este. Si quieren nos vamos al gráfico y ahí ya vamos a entender de mejor manera. Justo aquí tenemos el tema del funcionamiento, y el último tramo de funcionamiento que conecta con el tema de la bomba es el tramo 41-33. Entonces ese es el tramo que va a circular la mayor cantidad de agua, que va a mandar a lo que es el calentador para que tengamos agua caliente, y también va a mandarlo a las montantes con agua fría. Entonces ese es el tramo más importante, y es el tramo inicial, el que succiona la bomba. Entonces estamos en el tramo 41-33, ¿sí? Entonces aquí está el caudal, que me dice que es 59. Entonces ese es el valor que lo voy a trasladar a mi tablita de cálculo, y eso corresponde a H55 en lo que es el Excel. Entonces aquí ya lo tengo, H55, y ya lo tengo registrado. Entonces directamente puedo hacer el cálculo porque ya tengo todos los valores para mi fórmula de la relación aire-agua dentro de mi tanque, ¿sí? Entonces la formulita me dice que es T por caudal por 60, ¿sí? Entonces aquí digo T va a ser igual a este valor, que es B83,
por el caudal, que lo tengo aquí abajo, que va a ser B85. Entonces por eso está aquí anotado B85. Y por 60. Y entre 4. Entonces aquí ya tengo mi relación, que es 88.5. Ya tengo todos los valores y ya he calculado la primera formulita que tengo aquí, que es la relación aire-agua dentro de mi tanque. Lo segundo que tengo que hacer es utilizar la siguiente fórmula, que es esta, ¿sí? Que en realidad es la relación R entre el factor de sostenibilidad, ¿sí? Pero ya directamente lo hemos introducido aquí, y aquí ya tenemos ya el factor, y aquí tenemos lo que es R, ¿sí? Y nos va a dar el volumen sostenible de nuestro tanque, o sea, el volumen real del tanque hidroneumático. Para eso necesitamos R, que ya lo tenemos. Nos falta lo que es la presión mínima, la presión máxima y la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces esos datitos los vamos a poner aquí. Entonces vamos a poner presión mínima, la presión máxima, la presión atmosférica. Entonces ya las tengo aquí. Ahora voy a buscar los datos. Para el tema de la presión mínima, directamente es la presión que necesito en el sistema, ¿sí? Es la presión que tengo necesaria en mi sistema, y esa va a ser obviamente la del último tramo también, la del tramo 33 es donde es el punto de inicio para todo mi sistema, y ahí he arrastrado todo lo que es la presión. Entonces simplemente me sitúo ahí y voy hasta la última columna, y aquí me dice que tengo un valor de 15.04. Eso sería en metros columna de agua. Entonces esa es la presión necesaria en mi sistema, mínima, para que funcione. Entonces ese valor es el que yo voy a jalar. Entonces ese valor corresponde a la celda S55, ¿sí? Este valor. Entonces ese es el que voy a jalar. Ese va a ser mi presión. Entonces voy aquí y digo más, y busco la celda S55 y enter, y ya tengo la presión. Este es en metros columna de agua. Igual aquí vamos a tener, y aquí también vamos a tener las mismas unidades. Después la presión máxima. Nos acordamos de nuestra formulita. Esta formulita tenemos aquí, que nos dice que el delta de presión de funcionamiento dentro del tanque hidroneumático va a ser la diferencia entre la presión máxima y la presión mínima. Y este valor hemos dicho que es 20 psi o 14 metros columna de agua. Entonces ya tenemos ese valor. Simplemente vamos a despejar, eso ya lo hicimos también la anterior, y vamos a tener que la presión máxima va a ser igual a la presión mínima más 14, ¿sí? En unidades de metro. Entonces aquí simplemente digo más o igual la presión mínima, que sería esta celda, que es B86, por eso aparece aquí B86, más 14, y listo, enter, y automáticamente ya tengo la presión máxima, ¿sí? Entonces en ese rango de funcionamiento
voy a tener aquí en la presión mínima, se va a encender mi bomba para introducir agua dentro de mi dentro de mi tanque hidroneumático, y va a llegar a una presión máxima de 29, y ahí se va a apagar mi bomba, ¿sí? Y va a tener un rango de 14 metros o 14 metros columna de agua para el tema de la presión, para que funcione mi sistema. Entonces ahí ya tengo los valores, me faltaría lo que es la presión atmosférica. La presión atmosférica, vamos a recordar que eso también lo hemos visto en la introducción, en el capítulo de introducción, y que varía, ¿sí? Según la altura donde estemos ubicados en nuestro planeta. Entonces aquí yo tengo la tablita 1.5 que nos dice las propiedades de la atmósfera a gran altitud. Entonces ahí igual ubicamos, entonces decimos que estamos trabajando, estamos diseñando para 3500 metros, entonces estamos en este rango, ¿sí? Entre 3400 y 3600. Y aquí tenemos lo que es la presión atmosférica. Después también tenemos lo que es la gravedad, eso también lo hemos utilizado ya. Y aquí nos dice que en metros está entre 6.8 y 6.63. Entonces tendríamos que sacar un valor medio y obtenemos el valor para 3500 metros sobre el nivel del mar. Entonces eso es lo que vamos a hacer directamente. Hacemos más paréntesis 6.8 más 6.63, cierro paréntesis porque es la suma la que quiero dividir, tomar un valor promedio, entonces divido entre 2 porque son dos valores y me va a dar el promedio, y me dice que es 6.71 y 72 si tomamos dos decimales. Entonces ahí ya tengo todos los datos para determinar el siguiente valor. Aquí lo voy a remarcar porque ese ya es un resultado. Estos de aquí ya han sido mis datos. Igual aquí. Y aquí voy a determinar lo que es el volumen sostenible. Ahora nos acercamos a nuestra formulita, que la tenemos aquí, de las diapositivas que hemos visto la anterior. Entonces aquí nos dice que el volumen sostenible es igual a R, que ya lo tenemos calculado, entre esta relación, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer esa fórmula, introducirla en el Excel. Entonces es lo que vamos a hacer. Más o igual R, que es la relación, esta, entre, y abrimos paréntesis, hacemos por lo menos dos paréntesis porque hay muchos valores, entonces decimos que 1 menos, vuelvo a abrir paréntesis, y arriba tengo una suma de lo que es la presión mínima más la presión atmosférica. Entonces aquí le pongo la presión mínima, que sería B86, más la presión atmosférica, que sería B88. Este de aquí. Este 88, y estoy en la columna B. Y ahí cierro paréntesis y divido entre la siguiente suma, que sería la presión máxima, que sería
la celda B87 más la presión atmosférica, que vuelve a ser la celda B88, este valor. Y cierro paréntesis. Después tengo que cerrar el siguiente y finalmente el siguiente. Y automáticamente me sale un valor. ¿Ya? Este valor es de litros. Por eso le pongo L en unidades. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo el volumen para mi tanque hidroneumático. Me ha salido más o menos grande, ya que tengo una frecuencia de 6. Puedo también colocarle otra frecuencia. Hemos dicho que está entre 4 y 6 ciclos de funcionamiento. Entonces puedo ponerle 4 y automáticamente va a cambiar, ¿sí? Vean que ya el tiempo tenemos a 15 minutos de funcionamiento. Estos son minutos. Y tenemos los ciclos de funcionamiento. Entonces decimos que trabaje a 4 y entonces aumenta el volumen, ¿sí? Entonces podemos estar en mayor cantidad de ciclos y vamos a tener solo el funcionamiento aproximadamente, en el caso más desfavorable, que esté funcionando cada 10 minutos, ¿sí? Pero lo común va a ser que trabaje a más tiempo, ¿sí? Pero con 6 ciclos lo más crítico va a ser que esté cada 10 minutos, ¿sí? Pero vamos a tener un tanque más pequeño, ¿sí? Entonces yo me quedo con eso porque estoy yendo por el lado de la economía, ¿sí? Entonces quedo. Entonces ya tendría aquí, he dimensionado mi tanque hidroneumático, ¿sí? Con un valor de 226 litros, ¿ya? Ya después, la siguiente clase, vamos a entrar y vamos a ver, vamos a entrar a una página y les voy a mostrar los manuales de los tanques y también de las bombas, y vamos a ver cómo escogemos el tanque hidroneumático para este ejemplo específicamente, y para que ustedes también vean y lo puedan aplicar a nivel profesional también, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Si no hay dudas, seguimos y vamos a continuar con el dimensionamiento de la bomba. Hemos dicho que primeramente dimensionamos lo que es el tanque hidroneumático y después dimensionamos lo que es la bomba, ¿ya? Antes de pasarme, aquí, por ejemplo, en el caso de este cálculo que hemos hecho, nos ha salido una presión mínima de 15, ¿sí? Y esto obviamente venía del cálculo que hemos hecho anteriormente de toda nuestra red, ¿sí? Que nos daba este valor de 15. ¿Ya? Esta sería la presión mínima del sistema de funcionamiento y es lo que nos ha arrojado. Aquí cabe que les mencione de que en el mismo ejemplo, pero tomando en cuenta que el calentamiento no es centralizado, sino es localizado, utilizando calefones en cada ambiente húmedo, este valor, por ejemplo, a mí me salió como 19, ¿sí? Aumentó la necesidad de presión. ¿Por qué? Porque los calefones individuales sí nos generan pérdidas, a diferencia del termotanque que no, ¿ya? Entonces va aumentando, ¿sí? Entonces tenemos que requerir más, entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Ahora aquí en el tema del dimensionamiento de la bomba, nuevamente nos vamos a nuestra tablita y vemos toda la información que tenemos.
tenemos que determinar y tener lo que es G, que es la gravedad, la tenemos. Después Q es el caudal, también lo tenemos, es el mismo Q que hemos manejado aquí, que es el Q del punto de arranque o succión para la bomba. Después tenemos N, que es la eficiencia, y vamos a manejar un valor del 67%, que nos da la bibliografía. Y después HN. HN sería este valor de aquí. Y ya sabemos y tenemos todos estos valores de aquí. Tenemos lo que es la altura geométrica que tiene que vencer, las pérdidas por fricción, por accesorios y el delta P, que también ya lo hemos determinado que era 14. Entonces todo esto con PS sería la presión máxima, ¿sí? Que ya también la tenemos. Entonces HM sería para nosotros la presión máxima. Entonces también tenemos. Entonces directamente introducimos esta formulita para calcular en el Excel. Pero vamos a colocar aquí G para que sepamos de dónde viene el caudal, HN o HM porque es la altura manométrica, y después tenemos lo que es N, que es la eficiencia. Entonces G es la gravedad, entonces directamente buscamos en nuestra tablita, ya hemos colocado lo que es la gravedad y fíjense aquí es G, que ya lo tenemos en nuestra tablita. Entonces directamente cualquiera de estas casillas podemos copiar, la 18, la 19, la 20, la 21, cualquiera de esas. ¿Por qué? Porque tiene el mismo valor. Entonces copio cualquiera y le digo enter, y ya tengo aquí el valor de la gravedad. Después Q, ese es el caudal, y vuelvo a decirles, es el caudal de aquí, el caudal último que necesitamos, que sería de este punto de aquí donde estoy marcando, donde está el tramo 4133, porque es el punto de succión, ¿sí? Entonces es el mayor caudal. Entonces eso ya lo tengo, y ese es este mismo valor de aquí arriba que está para el tanque. Entonces igual, la altura manométrica hemos dicho que va a ser ya la presión máxima. Entonces aquí yo la tengo marcada y es B87. Entonces por eso me sale eso, enter. Y después N, hemos dicho que es el 67%. Entonces busco 67, el símbolo de porcentaje, y le pongo. Y automáticamente ya me lo reconoce el Excel con el porcentaje más, ¿sí? Ahora tengo que hallar la potencia. Ahora la potencia que me va a dar va a ser en watts. Entonces aquí veo la formulita y me dice que es la gravedad por el caudal. Entonces aquí tengo la gravedad por el caudal. Ya están relacionados sus valores. Dice ser B92 por B93, que están justo al lado, por HM, y entre B95, que va a ser la eficiencia, y enter, y ya me sale el valor en watts, ¿sí? La potencia en watts. Pero tengo que utilizar una bomba eléctrica, ¿sí? Un motor eléctrico, digo. Entonces para eso tengo que utilizar lo que es la tabla 4.1, que me relaciona y me da recomendaciones para aumentar en porcentaje en el caso de motores eléctricos, ¿sí? Entonces aquí me dice que para bombas que están entre hasta 1.5 kilowatts y 1.5 kilowatts,
Eso significa que estoy aumentando. Kilo significa 1000, entonces sería 1, entonces sería 1500 watts, ¿no? Hasta 1500 watts tengo que aumentar el 50%. Entonces yo me fijo y me sale que solo tengo 250. Entonces, como es hasta 1500 watts, entonces entra ideal. Entonces tengo que aumentarle el 50%. Entonces aquí abajo le pongo la potencia eléctrica y va a ser el mismo valor, 250 por el 50% más. Entonces tengo que multiplicarlo por 1.5, ¿sí? Y ya lo divido entre 1000 para tenerlo en kilowatts, que es la unidad en la que puedo encontrar en el mercado. Entonces voy a tener kilowatts. Esto un poquito también lo modifico, lo bajo los decimales para tener algo que pueda ser manejable. Entonces aquí ya tengo la potencia en kilowatts. Ahora también puedo utilizar la relación y tener la potencia en lo que es HPs, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes cuando van a buscar en un catálogo, en un manual, o se van a una ferretería especializada en tema bombas, van a encontrar que a veces, dependiendo del lugar que venga, les van a dar bombas en lo que es en unidades HPs o en kilowatts. Entonces, preferible es tenerlos en las dos unidades, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esa relación y vamos a tener la misma potencia, pero en lo que es HPs. Entonces vamos a hacer la relación que nos dice que es 0.746 lo que vale un HP. Entonces digo más esto, que es 0.38, entre el valor que me dice la relación, 0.746. Y ya tengo que me dice que es medio HP el valor de mi bomba, ¿sí? Entonces ya tengo los dos valores, los dos resultados también calculados. Esos de aquí van a ser mis datos. Aquí les puedo poner otro colorcito. Entonces ya tengo calculado la potencia de mi bomba, ¿sí? En kilowatts, me dice que es 0.38 kilowatts. Entonces, en función de eso, la siguiente clase ya les voy a mostrar cómo entrar a un catálogo o manual y interpretar esos datos para que se pueda comprar una bomba, ¿sí? Obviamente que vamos a apuntar a una bomba centrífuga, ya que estamos viendo una vivienda, ¿sí? Si estuviéramos en el tema de un edificio, estaríamos apuntando a una bomba periférica, ¿sí? Obviamente una electrobomba horizontal. También lo tenemos en lo que es HPs, entonces tenemos las dos unidades más que suficiente, ¿sí? Entonces ya tendríamos calculado ambos valores, lo que es el tanque hidroneumático y la bomba, ¿sí? Así de sencillo ha resultado el cálculo. Ya aquí tenemos un valor, ¿sí? Nosotros hemos determinado en lo que es watts y luego lo hemos determinado en kilowatts la potencia de la bomba, pero podemos convertir en otro tipo de unidades, ¿sí? Las unidades que se manejan en el tema bombas normalmente se obtienen lo que es kilowatts y HPs. HPs es un término en inglés que es horsepower, entonces son caballos fuerza, ¿ya? Entonces en esas dos unidades se manejan. Ahora el factor de conversión lo tenemos aquí y lo voy a marcar con rojo, es este valor. Eso también lo tengo lo tienen en su texto. También les voy a pasar el texto, el manual.
También está en las diapositivas que hemos visto en la anterior clase. Entonces esto es una relación. También lo podemos poner en el internet, en el Google, y poner decir cuánto vale un HP y les va a salir 0,74 o lo van a redondear a 0,75 kilowatts, ¿sí? Entonces es un valor de conversión internacional, ¿ya? Entonces aquí nos dice que un HP equivale a 0.746 kilowatts, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer aquí de manera un poquito más entendible. Entonces aquí teníamos la potencia que nos ha salido 250.5 watts, ¿sí? Para obtener la potencia eléctrica, ya que estamos utilizando motores eléctricos, entonces nos dicen que tenemos que aumentar un porcentaje más, ¿sí? Dependiendo de los watts que tengamos. Entonces aquí nos dice que hasta 1.5 kilowatts tenemos que aumentar o adicionar un 50% a la potencia de lo que hemos calculado. Entonces aquí lo que he hecho es tener que, como nos dice 1.5, entonces directamente lo convierto a 1500 watts, que es lo mismo, porque esto es kilo, ¿sí? Entonces yo tengo solo 250, entonces directamente lo voy a multiplicar o le voy a aumentar un 50% más. Entonces 250.5, entonces le puedo aumentar el 50%, ¿sí? Entonces sería 1.5 de manera rápida, y todo lo divido entre 1000 para obtener en kilowatts. Entonces esto nos ha salido que es igual a 0.38 kilowatts. Ahora me interesa convertirlo a lo que es HPs para tener en las dos unidades, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es utilizar un factor de conversión que me dice que aquí vamos a poner el factor de conversión. Un HP es igual a 0.746 kilowatts, ¿sí? Entonces aquí se me van las unidades de kilowatts y me quedan las unidades de HP. Entonces directamente es 0.38 entre 0.746 y me queda en HPs, ¿sí? Y esto me salió 0.5. ¿Ya? Entonces ya tengo los dos valores en lo que es kilowatts y en HPs, ¿sí? Ahora ya hemos calculado esa parte. Ahora lo que corresponde, ¿sí? En el ejemplo avanzado es determinar lo que voy a marcar ahora, ¿sí? Y presten atención, lo voy a marcar de un color negro, ¿sí? Para que
Entendamos que es la tubería de entrada, pero solo para el agua potable, no es para el tema de la cosecha. La de la cosecha ya hemos hecho y ya ha llegado a su propio tanque, ¿sí? En este caso estamos diciendo que estamos alimentando un tanque cisterna, pero para agua potable, ¿ya? Entonces aquí lo estoy marcando. Entonces viene una línea horizontal. En este caso tiene que bajar. ¿Por qué? Porque hay un sótano. Y después llega de manera horizontal. Y ya no tiene que enterrarse el tubo, porque ya de manera horizontal llega y va a llenar ese tanque cisterna. Entonces tiene que llegar al tanque cisterna. Entonces para mí este tramo va a ser el 34, 35, ¿sí? Desde el medidor, desde M, acuérdense, M es el medidor y TC va a ser el tanque cisterna. Entonces ese es el tramo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque la tubería, si bien se va a interconectar con la tubería principal que va en la calle, normalmente esa interconexión la hace EPSAS, ¿sí? La hace hasta el medidor, sea una edificación nueva, de una vivienda, de un edificio, de cualquier tipo, lo hace hasta el medidor, ¿sí? Y desde el medidor hacia nuestro tanque lo tenemos que hacer nosotros y también tenemos que dimensionar y darles, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a calcular ahora, el tramo especial que lo tiene el tema del agua potable, ¿sí? Que es este tramito de aquí, que lo vemos y que también aquí en el gráfico vemos que es este. Lo voy a marcar también con negro, que sería este de aquí hasta aquí, ¿sí? Desde el medidor a mi tanque cisterna, ¿sí? Es la entradita. Para eso tengo que saber el tamaño de mi tanque. Esto tengo que saber. ¿Qué tamaño tendrá? Esto lo voy a borrar. Me hago campo. Entonces necesito dimensionar mi tanque. Entonces para dimensionar mi tanque tengo que hacer uso de unas tablas que ya la hemos visto también y que alguno que otro me ha preguntado cuándo vamos a utilizar las tablitas esas de almacenamiento, ¿sí? Entonces aquí yo las tengo. Es la tablita 2.23 y la tablita 2.24. Estas dos, 2.23 y 2.24. ¿Qué nos dicen? A ver, vamos a acercarnos para que ustedes también puedan verlo. Dice almacenamiento mínimo de agua fría en 24 horas por tipo de edificio, ¿ya? Entonces tenemos la parte 1 que está en la tabla 2.23 y la 24 está en la tabla 2, la parte 2, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué nos dice la norma o la norma internacional? ¿Sí? Nos dice que tenemos que tener almacenado agua para el funcionamiento de nuestro edificio, sea para un aeropuerto, para un baño público, para un hogar, para un colegio, para lo que estamos haciendo para un edificio de viviendas, para una vivienda, ¿sí? Tenemos que tener mínimamente 24 horas, ¿sí? Ese mínimo lo podemos utilizar o podemos maximizar, podemos guardar el agua una semana, ¿sí? Hay personas que prefieren, ¿sí? Entonces ese es podemos irnos al máximo, pero en este caso nos da el almacenamiento mínimo, ¿sí? La cantidad mínima que debe tener. Entonces aquí vuelvo a esta tablita y ahí nos dice unos valores, ¿ya? Por ejemplo nos dice, en el caso de un aeropuerto, nos dice que tiene que estar entre 11 y 19 litros por persona podemos almacenar. Entonces en el caso de, podemos tomar un valor medio, entonces decir
15 litros por persona, ¿sí? Entonces tengo que multiplicar por el número de personas que va a haber en mi aeropuerto, ¿sí? Entonces ahí tengo que saber el número de personas y multiplico por 15, ¿sí? Para eso me sirve esta tablita. También ya vamos a ver un ejemplo para el manejo de esto y cómo determinamos esto del número de personas en caso de edificios que no son de vivienda, ¿sí? En este caso es de vivienda, ¿sí? Entonces aquí tenemos que ir buscando dónde está. Por ejemplo, aquí tenemos la columna ERENIS, que es del reglamento, y nos divide por regiones el almacenamiento para edificios de habitaciones o viviendas, ¿sí? Entonces nos dice que para el altiplano, ¿sí? Para una sección menor, urbana o intermedia, requiere entre 70 y 100 litros por persona, ¿sí? Eso sería la demanda o la dotación. En el caso de que sea una metrópoli como la ciudad de La Paz, el Alto, ¿sí? Que estamos en una región altiplánica, entonces está entre 80 y 120. Después en el valle también, en el llano también, entonces así va dividiendo, ¿sí? Pero yo prefiero optar por un solo valor y que ustedes se acuerden de ese. ¿Y cuál es ese valor? El que está aquí arribita, que viene de la norma británica y nos dice que cuando nosotros estamos haciendo y vamos a recargar un tanque y lo vamos a hacer por la noche, ¿sí? Entonces utilicemos un valor de 130 litros por persona. Esa sería la dotación o demanda para una vivienda, ¿sí? Para el uso de viviendas o edificios habitacionales, ¿sí? Sería 130. Entonces ese es el valor que debo utilizar. Entonces me voy nuevamente aquí a mi espacio. Entonces aquí en mi pizarra voy a poner la dotación. Entonces ya tengo la dotación, va a ser 130 litros por persona, ¿sí? Ahora, el número de personas que van a vivir en mi vivienda, entonces eso lo tengo que sacar en función al número de dormitorios, ¿sí? En edificios habitacionales o en viviendas se determina el número de personas que van a estar ahí en la vivienda por el número de dormitorios, ¿ya? Entonces en mi caso sé que va a haber aquí un dormitorio al lado del baño principal, va a haber el dormitorio principal. Después en la misma planta alta voy a tener otros dos dormitorios, entonces aquí voy a tener uno y aquí voy a tener tal vez el segundo y después voy a tener el tercero. Voy a tener tres dormitorios, ¿sí? Dos que van a compartir el baño 2 y uno que va a tener su baño principal, ¿ya? En la planta de arriba. En la planta de abajo voy a tener lo que es el living, comedor, ¿sí? Y el tema de la cocina, pero adicionalmente voy a tener el baño de visitas y voy a tener también un dormitorio, pero va a ser de servicio, ¿sí? Va a ser el cuarto, pero va a ser de servicio, o sea, donde va a estar el empleado. Eso está en mi proyecto. En su proyecto ustedes ya lo tienen definido. Ustedes solo tienen que contabilizar el número de dormitorios y ver si tienen un un dormitorio de servicio, ¿sí? En este caso ya lo tengo. Entonces voy a poner directamente según mi fórmula. Entonces aquí tengo 3 dormitorios por, acuérdense esto también, por dormitorio hemos dicho que vamos a tener 2 habitantes o 2 personas por dormitorio, ¿sí? Más un dormitorio de servicio
Y en el dormitorio de servicio hemos dicho que solo va a haber una persona en el dormitorio de servicio. Entonces aquí esto se va a ir, esto también se va a ir, se van a simplificar y entonces me voy a quedar con el número. El número va a ser 3 por 2, 6, más 1, 7. 7 personas van a habitar en mi vivienda. Obviamente esas son las permanentes. No estoy diciendo que siempre van a haber, sino que eventualmente también van a haber visitas y demás, pero las que van a estar permanentemente ahí viviendo van a ser 7. ¿Sí? Entonces ya tengo la dotación y el número de personas. En función de eso determino el volumen en 24 horas. ¿Sí? Y el volumen va a ser igual a 130 litros por persona o habitante por 7 personas o habitantes. Entonces esto se me va a simplificar y mi volumen va a ser igual a 130 por 7. ¿Sí? Entonces eso ya puedo calcularlo también en mi Excel. Entonces aquí voy a poner aquí dimensionamiento del tanque cisterna para agua potable. ¿Sí? Porque ya lo hemos dimensionado para el tema de cosecha. Entonces ya lo tengo. Aquí tengo que tener el número, ¿sí?, de habitantes. Aquí tengo que tener la dotación. Entonces aquí la dotación hemos dicho que 130 es litros habitante día. Y el número de personas va a ser habitantes. Y ponemos aquí que son 7. El volumen va a ser igual a 7 por 130. Me sale 910 litros. Ya he calculado y me sale ese volumen, pero el volumen adoptado, ¿sí?, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo este volumen que es de 910, pero yo voy a ir y puedo construir si lo hago de hormigón armado y lo va a ser enterrado, voy a llegar a un valor cercano, ¿sí? Ahora si lo voy a poner a superficie, ¿sí?, sobre el piso, en el caso mío, como va a estar en el sótano, lo puedo colocar sobre el piso, pero en el sótano no hay problema si es que tengo un ambiente específico para mi tanque, ¿sí? Entonces ahí voy a comprar un tanque de PVC y no puedo buscar uno de 910, entonces voy a buscar uno con que sea múltiplos de 100, ¿sí? Entonces en este caso voy a adoptar un tanque de 1000 litros, ¿sí? Porque en el mercado no voy a encontrar uno de 910. Entonces ya tengo el volumen adoptado. Entonces voy a tener aquí 910 que me sale de cálculo, pero esto voy a adoptar un volumen de 1000 litros. ¿Ya? Hasta ahí ya tengo el volumen del tanque, ¿sí? El tanque después lo tengo que ya dividir como hemos hecho en el ejemplo de la cosecha. Eso después lo hacemos. Pero ahora lo que me interesa es el tubo que va a alimentar este tanque, ¿sí?, que va a venir desde el medidor. ¿Ya? Entonces la teoría me dice que el tiempo
de llenado del tanque cisterna que yo tenga. En este caso solo es el tanque cisterna. Lo tengo que hacer entre como máximo en 6 horas, ¿sí? Como máximo, ¿sí? Si lo hago más tiempo, entonces va a tardar mucho y va a ir sonando, va a ir llenando. Entonces eso no queremos. Y obviamente, si lo hago más tiempo, puede ser que me pille la hora pico en el que tal vez no haya mucho flujo en la tubería. Entonces va a tardar más. Entonces no. Tengo que apuntar a llenarlo lo más rápido posible. Entonces, por eso me dicen que de las 24 horas del día, tome la cuarta parte y lo llené a las 6, como 6 horas como máximo mi tanque, ¿sí? Ese es el tiempo máximo. Puedo llenarlo también a las 4 horas, 2 horas. Mientras más rápido lo haga, obviamente va a ser mejor, más beneficioso para mí tener mi tanque lleno, ¿sí? Pero el problema va a radicar en que si utilizo más rápido el tiempo de llenado, va a significar que tenga un diámetro de tubería más grande, ¿sí? Voy a requerir un diámetro enorme para que lo haga. Por decirles un mal ejemplo, si lo quiero llenar en 15 segundos, entonces voy a requerir un tubo enorme que en 15 segundos llene 1000 litros, ¿sí? Entonces va a ir en contra de la economía y también de la lógica, ¿sí? Que lo llene con un tanque, con un tubo enorme, ¿sí? Entonces voy probando con este tiempo de llenado y con eso voy a dimensionar lo que es mi tubo, ¿ya? Entonces voy a aplicar las mismas fórmulas que he tenido aquí adelante. Entonces voy a ir y voy a copiar esta fila de aquí que tengo. Entonces copio toda esta fila, control C, ya que es del agua fría, ¿sí? Esto es de color celeste, es de agua fría que yo he hecho el cálculo. Entonces todos los valores son para agua fría y es el ingreso de la tubería que también es de agua fría. Entonces aquí lo mismo, voy a poner esto y le voy a poner tal vez el título que aunque esta parte de aquí tal vez, copiaré todo esto de aquí y después vuelvo a copiar, ¿sí? Para que ustedes me entiendan. Entonces copio esto y vuelvo a esta filita, toda esta filita la voy a copiar. Entonces copio y listo. Ya tengo aquí, pero esto ya va a ser para lo que es la acometida. Se llama tubería acometida o de ingreso del medidor al tanque cisterna, ¿sí? No necesito ningún sombreado. Entonces ese es el valor, lo que quiero determinar. Entonces todo lo mismo lo mantengo, solo cambia el tramo. ¿Qué tramo voy a hacer? Es el tramo 35-34. ¿Qué unidades de gasto? No sé las unidades de gasto. Entonces aquí le tengo que poner una raya porque no utilizo unidades de gasto en este caso, ¿sí? ¿Qué caudal? Entonces ahí recién utilizo el concepto que les he dicho del llenado a 6 horas. Tengo el volumen. Entonces recuerdo de conceptos de que les he dado en la introducción de hidráulica. Entonces caudal es igual a volumen entre tiempo, ¿sí? El volumen va a ser 1000 litros entre el tiempo. El tiempo
puede ser 6 horas, y vamos a probar varias horas, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver cuál más. Entonces ahí me va a dar un caudal, solo que después todo este valor lo voy a ir convirtiendo, ¿sí? Transformando. ¿Por qué? Porque lo voy a tener en horas y después voy a hacer una conversión porque necesito el caudal en litros segundo. Entonces voy a hacer la conversión de una hora. Entonces aquí voy a dividirlo entre en realidad no es 24, sino que es 60. Entonces tengo una hora, va a haber 60 minutos y después voy a tener un minuto, tiene 60 segundos, ¿sí? Entonces aquí se me van los minutos y se me van a ir las horas. Entonces me van a quedar en unidades de litro por segundo el caudal, ¿sí? Es lo que quiero. Pero vuelvo a decirles que esto de las 6 vamos a ir jugando, viendo cuál es la mejor. Entonces aquí, en este punto donde es caudal, voy a manejar, voy a decir, tengo 1000, el volumen, entre el tiempo. Hemos dicho que lo voy a dividir primero entre 6, pero y después voy a ir dividiendo entre 60 y entre 60. Entonces me da el caudal en litros segundos, 0.046, ¿sí? ¿Qué longitud tendrá? Entonces eso sí tengo que colocar el real, que lo tengo en mi isométrico, en mi plano. Entonces aquí yo ya tengo el dato, ¿sí? Me dice que esta altura de entrada es 350, entonces aquí voy a tener un ingreso de 2 y otro de 2, entonces voy a decir más 350 más 2 más 2, que son las líneas horizontales. Entonces aquí tengo que empezar con el diámetro menor, y voy a utilizar polipropileno también, igual es 16.2. entonces en este caso fíjense, voy a tener una velocidad de 0.22. entonces una velocidad malísima, ¿sí? muy baja. Me va a crear sedimentación porque está por debajo de los 0.60 que me recomienda la norma. Entonces no. Entonces voy a agarrar, voy a copiar nuevamente esta filita, ya que me interesa, pero lo voy a arreglar aquí porque está sonando algo que está mal. También lo vamos a borrar y entonces copio esa filita y digo, voy a tantear aquí, otra vez aquí y otra vez aquí, ¿ya? Voy a tantear 4 veces, por esto estoy colocando aquí, ¿sí? Entonces en la segunda, en esta, digo, no voy a manejar 6 horas, voy a manejar 4, a ver cuánto llego. Entonces en este caso sigue siendo un valor menor, fíjense, 0.34, tampoco me sirve, esto no me sirve. Entonces voy a agarrar el siguiente y digo, hecho con 4, entonces mire ya directamente con un valor de 2 horas de llenado. Con 2 horas sube y tengo 0.67, ese está mejor. Pero a ver, probaré, ya probó con 2, ahora probaré con 1 hora. Con 1 hora. Con 1 hora me sale 1.35. Entonces está bien, pero
el valorcito también está muy cerca del máximo, ¿sí? Entonces tendría que tal vez cambiar el diámetro, ¿sí? Subirlo, pero tal vez lo podría dejar. Ahora ya tengo dos valores. Este valor está bien, este valor también está bien, está dentro del rango. Estos de aquí están mal, ¿sí? Y aprobado, ¿sí? Esto va a ser con 6 horas, este es con 4 y este es con 2 y este es con 1. Entonces sé que lo voy a manejar entre 2 y 1 hora el llenado, ¿sí? Entonces ya sé. Ahora lo que queda es hacer la verificación de la presión de entrada, ¿sí? Tengo que hacer siempre la verificación por aire, ¿sí? Entonces voy a determinar las pérdidas, ¿sí? Entonces en este caso las pérdidas que voy a tener en mi entrada va a ser el codo aquí, aquí otro codo, voy a tener dos codos. Después aquí en la entrada del tanque cisterna voy a tener una válvula flotador, ¿sí? Cuando se llene mi tanque automáticamente se va a cerrar porque el flotador va a llegar al punto máximo, entonces ahí voy a tener. Después voy a tener aquí una llave, entonces voy a considerar la llave, voy a tener dos llaves aquí, voy a tener dos llaves de paso, ¿sí? Estas sí son llaves de paso, una antes y después del medidor justo al lado, y después como otro accesorio voy a tener lo que es el mismo medidor, ¿ya? Entonces eso es lo que voy a introducir. Entonces aquí voy a colocar más dos codos es punto 9 más dos llaves a medio abrir o a medio cerrar, llaves con puerto, válvulas con puerto es 2.1. Entonces voy a tener 2 más la válvula flotador. Entonces me voy aquí a mi tablita que tengo aquí al lado y busco. Entonces aquí yo tengo que la válvula flotador vale 14 y el medidor de agua vale 7, ¿sí? Tipo disco. El medidor de agua tipo disco es el que manejamos, ¿sí? Entonces voy a colocar esos valores 14 y 7. Ya le puse 14, pero podía aplicar aquí también la columna de especiales, ¿sí? Tengo la columna de especiales y DVDs, ¿sí? Entonces aquí podría poner ya el valor, pero lo puedo colocar también aquí. Entonces le sumo 7, entonces me va a salir 27. Entonces eso mismo puedo replicar aquí, aquí y aquí, porque estoy en el mismo tramo. Después la altura geométrica. La altura geométrica va a ser los 3.50 que tiene que entrar, ¿sí? Pero obviamente esta altura geométrica está a favor. ¿Por qué? Porque está viniendo de la calle y está entrando al sótano, o sea, está bajando, ¿sí? No es que va a subir, entonces es a favor, entonces le tengo que poner 3.5, pero en negativo, ¿sí? Porque está a favor. Y la presión de salida, la mínima es 2 que requiere mi tanque. Entonces aquí, como verán, voy a tener una presión final de menos 38, o sea, voy a tener una buena presión,
¿sí? O sea, ya con el ingreso de la calle, más que suficiente en este caso, y en este caso necesitaría 2.1. ¿Por qué? Porque tengo más velocidad, ¿sí? Con eso aumenta la fricción y también aumenta las pérdidas localizadas, ¿sí? En cambio los otros no, porque la velocidad es muy bajita y sus presiones, su fricción es bajísima también, 0.05, 0.07, entonces va. Y está en función a la velocidad. Entonces aquí tenemos que sí. Entonces esta sería la presión que necesitamos a la entrada del medidor. Pero obviamente eso es lo que vamos a tener, porque en la calle normalmente estamos con un rango de 40 a 70 tendríamos que tener. En el peor de los casos tenemos menos de 40. Hay casos especiales, por ejemplo en la ciudad del Alto hay horas críticas en las que tenemos presiones debajo de 2, ¿sí? Entonces ahí sí tendríamos que hacer esa verificación. ¿Por qué? Porque si tenemos debajo de 2, entonces requerimos 2, sabemos que no va a trabajar a esto. Pero en este caso tenemos que llenarlo en el sótano, entonces nos serviría tal vez este de aquí, ¿sí? Esta primera línea de aquí que estoy marcando, que nos dice que es menos 55 metros, o sea, una presión a favor tenemos, no en contra, sino a favor. Con eso ya hemos verificado y ya hemos dimensionado. Entonces vamos a requerir un diámetro de N15 en la entrada, ¿sí? Entonces con esto ya tenemos dimensionado lo que es la tubería acometida o de ingreso, ¿sí? Que sería la que voy a marcar, esta de aquí. Entonces esta sería la tubería elegida, ¿sí? Ya que vamos a utilizar un diámetro de N 15, vamos a utilizar, vamos a aplicar que utilice esa velocidad. Entonces vamos a tener este tipo de tubería al ingreso y que nos va a llenar el tanque con 2 horas, ¿sí? Entonces ya tendríamos esa parte, ¿sí? Ahora en el tema del tanque cisterna ya tenemos el volumen, entonces tenemos que encontrar lo que es H, que es la altura, la base y el largo, ¿sí? Lo mismo que hemos visto en el tema de la cosecha, hemos hecho el dimensionamiento del tanque, entonces lo mismo, ¿sí? Entonces H tenemos que adoptar un valor entre 1 o 2 metros, entonces podemos adoptar, en el caso de que lo construyamos, entonces podemos adoptar un valor de unos 50. Entonces adoptamos la altura, después la base, acuérdense que hemos hecho la relación entonces vamos a tener que la longitud va a ser igual a 2 veces la base, ¿sí? Esa va a ser nuestra relación. Entonces sabemos que volumen es igual a la altura por la base por la longitud. Entonces altura vamos a adoptar un valor de unos 5, base va a ser B, la longitud va a ser 2B. Entonces de aquí podemos tener que es 1,5 por 2, eso nos da 3 veces d cuadrado. Entonces de ahí podemos despejar lo que es B. Entonces B para nosotros va a ser B tercios raíz. Entonces aquí aplicamos eso directamente. El volumen va a ser 1000, el valor de aquí que tenemos que es 1000
1000 litros, pero los tenemos que dividir entre 1000 para tener en metros. Si no, estaríamos manejando todavía litros y no queremos dimensiones en litros, queremos en metros. Entonces tenemos el volumen entre 3 y a todo eso le vamos a sacar la raíz. Entonces, raíz de todo eso. Y me dice que es 0.57 58 metros. Y la longitud va a ser 2 veces la base. Entonces, más B por 2. Entonces esto lo reducimos también, entonces ya tenemos la dimensión. Entonces tenemos las dimensiones que las podemos mover hacia aquí. Un poquito más aquí. Y tenemos que la altura va a ser 1.50, 0.58 la base y 1.15 la longitud de nuestro tanque enterrado.